Bueno, listo, muchachos. Entonces, continuamos acá con el último encuentro sobre representación gráfica de sistemas de inecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, empalmando lo que habíamos hecho el anterior encuentro, primer, segunda y tercera inecuación, ¿sí? Graficamos la primera de color rojo, ¿sí? La primera de color rojo. La segunda de color azul y la tercera de color verdecito. Entonces hicimos el procedimiento, ¿sí? Encontramos la región factible solución, que es la región común o la región que se intercepta entre las tres inecuaciones. Si yo tengo cuatro inecuaciones, cinco inecuaciones, seis inecuaciones, no interesa. También, por ejemplo, hay veces nos puede dar una región no acotada. Es decir, a ver, por decir algo, digamos, nos puede dar algo, a ver cómo me lo toma aquí. No, sabía que me lo tomaba todo. Pero que es infinita, ¿sí? Es decir, que no es que esté limitada por un polígono, así como este triángulo, o un cuadrilátero, o un pentágono, o lo que sea, sino simplemente que es infinita. También eso nos puede dar. Por ejemplo, digamos que nos da todo este pedacito acá que estoy señalando, ¿sí? Todo este pedazo. Entonces, y que tiende a ser infinito. Entonces, hay dos tipos de solución. Unas que son acotadas, como estas, que son como encerradas por una figura geométrica, ¿sí? Que tiende a ser un polígono. ¿Por qué? Pues porque no hay curvas, ¿sí? Todas las inecuaciones lineales siempre nos va a dar líneas rectas. Y dos, cuando son infinitas, ¿sí? Que no están encerradas dentro de un polígono, dentro de una figura cerrada. Ahora, vamos a terminar hallando los vértices de este polígono solución, ¿no? Entonces, un triángulo es un polígono. ¿Qué es un polígono en geometría? Un polígono en geometría es una figura cerrada cuyos lados son rectos, ¿sí? Entonces, un polígono, por ejemplo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un polígono regular, irregular, trapecio, bueno, muchos son los polígonos que los caracteriza precisamente es que sus lados son rectos. Entonces, así como hay lados, también hay vértices. Y esto es lo que es el vértice de un polígono. Entonces, en este caso, este sería un vértice, este sería otro, ¿sí? Y este sería otro. Entonces, dentro de la programación lineal, que recuerden que es lo que prácticamente es el tema principal del tercer parcial, del parcial final, ¿sí? Es importante calcular los vértices de este polígono solución. Entonces, vamos a llamarlos aquí A, vamos a llamar a este polígono B, ¿sí? Y a este polígono a este vértice, perdón, lo vamos a llamar C. ¿Listo? A este vértice a este vértice B y a este vértice C. Entonces, ¿cómo se halla el vértice A? Voy a borrar esto acá. Sí, porque esta imagen también ya se las compartí a ustedes allá en el grupo. Sí, pues para que tengan ahí material aunque pues ustedes pueden también tomar varios pantallazos en la grabación, ¿no? Pero pues las imágenes también pues les permite entender un poco mejor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hallamos el vértice A? Pónganle cuidado, muy sencillo. Miramos que la línea azul, ¿quién es? La línea azul es la inecuación 2. Entonces, lo hacemos entre la 2 y la verdecita es la 3. Entonces, el vértice A va a estar entre la inecuación 2 y 3, ¿sí? Y volvemos eso un sistema de ecuaciones lineales. Eso no es nuevo para ustedes, porque eso fue lo que vimos y yo creo que ustedes ya lo habían visto también en su bachillerato, de pronto se lo encontraron en otra asignatura aquí dentro de la universidad y también en métodos cuantitativos.
¿sí? Sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Que es lo que vimos de eliminación, igualación, de esas cositas que los utilizamos en problemas, ¿no? Bueno, entonces, volvemos a eso, un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, pónganle cuidado cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿quién es la inecuación? La ecuación 2. Entonces, x más y igual a -1. Listo. Esa es la ecuación 2. Y la ecuación 3 es y igual a 2. ¿Sí? Entonces, este vértice A va a ser muy fácil eh, encontrarlo. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya tenemos el valor de y. Entonces, como y es igual a 2, ¿sí? No hay necesidad de hacer ni eliminación ni sustitución. Simplemente vamos a hallar quién es x, ¿sí? Entonces, para hallar x, lo único que hacemos es sustituir el valor de y aquí en la primera. Entonces sería x más 2 igual a -1. Luego x es igual a -1, ¿sí? Más 2 o -2. Y entonces esto es igual a -3. Entonces, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que este valor es cuando x vale -3? Entonces, nos está diciendo que el vértice A está en el valor -3, coma, y vale 2, entonces 2. Entonces nos tocaría prolongar esto, ¿sí? Perdón que me toco muy arriba. Entonces hagámoslo acá. Sí, digamos que ese es el eje X. Y lo marcamos. Entonces, -1, por aquí más o menos es -2, ¿cierto? Y por aquí es -3. Entonces vamos a darlo por acá, listo, -3. Y en efecto, ese es el valor del vértice A, -3,2, ¿sí? Para hallar B, B lo hallemos, entonces ya lo voy a hacer directamente, porque pues realmente este ejercicio es sencillo porque ya está resuelto. Pero hallar B está es entre la inecuación 1, porque es la roja, ¿cierto? Está entre la 1 y nuevamente la 3. Entonces, como ya sabemos que y es igual a 2, entonces lo que hacemos es sustituirlo en la primera. 6x menos 2 es igual a 1. Por favor, no se les olvide que toca volverlo ecuaciones. O sea, estas inecuaciones tenemos que volver las ecuaciones. Luego, 6x es igual a 1 más 2 nos da 3. ¿Cierto? Porque este menos 2 pasa para el otro lado y se vuelve positivo. Y aquí, x es igual a 1/2. ¿Por qué 1/2? Pues porque el 6 pasa a dividir, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Entonces sería 1/2, ¿sí? Entonces, este punto realmente, pues bueno, aquí como lo hace uno con aproximaciones y la escala no queda igual, o sea, yo no cuento los cuadritos para poner uno, ¿sí? Pero realmente este B quedaría más o menos así, por acá, como en la mitad, ¿no? Realmente quedaría por acá, ¿sí? Menos, ¿por qué? Porque el punto es 0,5, que es equivalente a 1/2, 0,5, y Y vale 2. ¿Listos? Y vale 2. Bueno, entonces, por último, ¿cómo hallamos el C? El vértice C. Entonces, el vértice C es muy fácil porque ya está ahí, ¿sí? Está en el plano cartesiano. Pero ¿cómo lo hallaríamos? Está entre la 1 y la 2, ¿sí? Ya sabemos que vale 0, -1, ¿cierto? Porque X vale 0, pero voy a hacer el proceso. Entonces, 6x menos y
porque esa es la 1, ¿cierto? Es igual a 1. Es igual a 1. Y la 2, ¿quién es? La 2 es x más y. X más y es igual a menos 1. Es igual a menos 1. Entonces, si nosotros sumamos, ¿sí? Automáticamente nos damos cuenta que la y se simplifica, ¿sí? 6x menos y igual a 1 y x más y igual a menos 1, las y's, ¿qué sucede? Se eliminan. Y pues ahora nos toca mirar cómo hallamos x, ¿sí? Entonces aquí yo lo que hice fue sumar ¿quién? Sumar la inecuación 1 más 2. Eso fue lo que hice ahí en esa suma. Entonces, si yo sumo eso, esto me quedaría 7x es igual a ¿quién? A 1 menos 1, ¿cierto? 1 menos 1 me da ¿cuánto? 1 menos 1 me da 0. Entonces, el 7 pasa a dividir, por consiguiente, x es igual a 0. ¿Sí? Y eso es cierto, ¿no? Porque ya habíamos dicho que x valía 0 y y vale menos 1. Pero como ya sabemos que x vale 0, entonces, ¿cómo hacemos para saber que y vale menos 1? Pues fácil. Aquí x vale 0, entonces y es igual a menos 1. O en la primera, 6x vale 6 por x, recordando que x vale 0, entonces 0 menos y es igual a 1. Para quitarle este menos a la y, se multiplica por menos 1 antes y después del igual, y esto nos quedaría y igual a menos 1. Es decir que ahí tendríamos el valor de c, que es 0, menos 1. Y así es que se encuentran los vértices del polígono solución, ¿sí? Entonces, el polígono solución, ¿sí? Es precisamente aquel polígono que es la región factible, solución, así valga la redundancia, del sistema de inecuaciones lineales. Listos. Bueno, muchachos, entonces aquí ya pues prácticamente concluimos con el método gráfico, se llama esto dentro de programación lineal, ¿sí? Método gráfico para estandarizar Z. Vamos ahora a, bueno, voy a proyectarles unas diapositivas. Sí, vamos a proyectarles unas diapositivas y ahorita les explico unos problemas. Entonces, resulta que hay un proceso en programación lineal. Por favor, me confirman si estamos viendo, si están viendo qué, si están viendo en la pantalla. Señor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, dentro de este proceso, ¿sí? Se llama de optimización, se llama minimizar y maximizar. Entonces, nos dicen, haya el mínimo de la función z igual a 3x más 2y. Entonces, esta z o estandarizar z es lo que vamos a maximizar o minimizar. Aquí nos dicen minimizar, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el valor mínimo. Entonces, tenemos 3x más 4y menor o igual a 12, 3x más 2y mayor o igual a 2, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. ¿Esto qué es? Esto es un sistema de inecuaciones lineales. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Representar gráficamente, ¿sí? Entonces, aquí se pueden dar ustedes cuenta de que despejamos y, ¿sí? Despejamos y de ambas. Bueno, aquí no está todo el proceso, pero pues aquí también tendrían que despejar x, tendrían que hallar la tablita y por último, graficar la función. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, 3x más 4y igual a 12, ¿sí? Esta rojita es esta, ¿sí? Es esta inecuación. 3x más 4y es igual a 2. Esta azulita, ¿sí? 3x más 2y igual a 0, ¿sí? Ah, pero, no, perdón. 3x más 2y, bueno, aquí hay un errorcito, aquí es, sí. No, 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 sí. Ah, sí, claro, es que esta es la.
No, la azulita es la segunda, no es esta verdecita no, sino la segunda, esta azulita es la segunda. Bueno, listos. X mayor o igual que cero, pónganle cuidado, voy a tratar de explicarlo acá. X mayor o igual que cero, ¿sí? Porque esto ustedes se lo encuentran en todos los problemas. Entonces, voy a explicarlo aquí en plano cartesiano. Bueno, entonces, ya sabemos que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, ¿sí? Entonces, este es X y este es Y. Entonces, cuando X es mayor o igual que cero, ¿sí? Me están diciendo que son todos los valores, incluyendo el cero, positivos, ¿sí? ¿Cuáles números son mayores que cero? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a recordar que los positivos están después en el horizontal, después de cero. Y aquí son los negativos, ¿sí? Arriba están los positivos y abajo están los negativos. Entonces, X mayores o iguales que cero van a ser estos. Vamos a cambiarlos de color, vamos a hacerlos por rojito. Entonces, los X mayores que cero va a ser toda esta región del plano, ¿sí? Es decir, dos cuadrantes del plano cartesiano, el primero y el cuarto cuadrante, ¿sí? Todo esto, en otras palabras, hacemos una flechita acá para indicar de que todas las X mayores o iguales que cero, y en efecto, porque aquí está el 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer de color verde oscuro, Y mayores o iguales que cero. ¿Dónde están las positivas de Y? Están desde cero hacia arriba. Entonces, si yo lo hago mediante flechitas, va a ser esto, ¿sí? En otras palabras, este color café, ¿cierto? Me está indicando el Y mayor que cero, ¿sí? En otras palabras, Y mayor o igual que cero es el primer y el segundo cuadrante, todos estos. Pero como el sistema me está exigiendo, ¿sí? El sistema me está exigiendo ambos a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Entonces, tengo que hacerlo de la siguiente manera. X mayor o igual que cero, ¿sí? Recuerden que las X, ¿cierto? Para graficar las X van así, hacia allá. Y aquí es donde se confunden mucho los estudiantes porque para marcar las X toca es marcarlo en el eje Y. Y para marcar las Y positivas son de 0 hacia arriba, entonces van así. Entonces, la región que se va a acotar realmente va a estar solamente en el primer cuadrante, ¿sí? En otras palabras, X mayor o igual que cero y Y mayor o igual que cero están solamente en el primer cuadrante, incluyendo los ejes, ¿no? ¿Por qué? Pues vuelvo y repito, porque aquí hacia arriba son las Y y aquí hacia la derecha son las X. Entonces, este pedazo no entra porque no está, no es X positivo, es X negativo. Este pedazo no entra porque también está las Y negativas. Y este pedazo no entra porque no está ni X ni Y positivo, ¿cierto? Aquí ambos son negativos. Entonces, lo único positivo en los cuatro cuadrantes del plano es el primer cuadrante, donde ambas son positivas, tanto X como Y. Y eso es lo que nos está hablando. En los problemas de programación lineal se llama como criterio de no negatividad. Si yo utilizo un problema, por ejemplo, para minimizar costos o para maximizar ganancias, entonces lo que yo hago en este primer cuadrante, ¿sí? Me refiero es a que siempre tiene que darme valores positivos. O sea, estas restricciones me está diciendo, ojo, vamos a trabajar solamente con cantidades positivas, no nos vale ninguna negativa. ¿Sí? Bueno, entonces, lista las cuatro gráficas, la región factible, solución o el polígono solución, en este caso es un cuadrilátero, lo tenemos acá. ¿Sí? Y aquí lo único que les faltaría sería hallar estos vértices. Bueno, pero lo nuevo es lo siguiente, pónganle cuidado y lo vamos a tener presente ahorita para la otra diapositiva. Esto lo sabemos hacer, esto, las inecuaciones, sabemos graficarlas,
¿cierto? Es decir, sabemos despejar X y Y, sabemos hacer las rectas, sabemos interceptar las regiones, pero ahora nos falta esto, nos dicen hallar el mínimo de la función z igual a 3x más 2y. Y entonces va a ser muy fácil, ¿por qué? Porque se acuerdan los vértices que acabamos de calcular, ¿sí? Es decir, este vértice más este otro vértice, más este otro vértice, más este otro vértice, que aquí podría yo llamar A, aquí podría llamar B, aquí podría llamar C, y aquí podría llamar D. Esos son los vértices del polígono solución. Lo que vamos a coger es esos vértices y sustituimos esta función, se llama función objetivo, en los vértices. Bueno, entonces, pasemos a la siguiente y ahí ya pues vamos a entender. Bueno, eso era lo que les decía acá. Bueno, vamos a ver acá. Listo. Ah, pero es que este es otro ejemplo ya. Bueno, borramos esto. Listos. Entonces, como es una región acotada, existe mínimo y lo alcanza en uno de sus vértices. Estos vértices, por favor, estos A, B, C, D, ¿sí? Bueno, no son el orden de pronto que dije, porque la verdad yo lo hice ahí al primero que encontré. Pero aquí en este texto me está diciendo que el vértice A es 2/3, el vértice B es 4,0, C 0,3 y D 0,1, ¿sí? Si nosotros lo miramos en la gráfica, vamos a mirarlo en la gráfica, y recordemos, tratemos de acordarnos, 2/3, 0, 4,0, 0,3 y 0,1, ¿cierto? Lo vamos a mirar en la gráfica, miramos acá. Entonces, este sería 2/3, 0, este sería 4,0, este sería 0,1 y este sería 0,3, ¿sí? Entonces, esos serán los vértices, ¿sí? 0,3, 0,1, 4,0 y ¿qué hacemos con esos vértices? Que eran los que delimitaban el polígono solución. Recuerdan que yo les había dicho que tuviéramos en cuenta esta z igual a 3x más 2y. Entonces, escribámosla ahí. Entonces, z igual a 3x más 2y. Z es igual a 3x, vamos a esto para que no nos parezcan 2, 3x más 2y. Por favor, esta es la función objetivo. En algunos textos ustedes lo encuentran así, fx, y. ¿Sí? En otros textos lo encuentran f de AB y en otros simplemente lo encuentran como f de z. ¿Sí? 3x más 2y. Esta función objetivo es la que me va a permitir minimizar o maximizar, ¿cierto? Mediante la gráfica. Es decir, pónganle cuidado qué es lo que hago. Cogemos A, que es 2/3, 0, y lo sustituimos en Z. Es decir, 3x más 2y es este. Entonces, en lugar de escribir x, ¿qué escribimos? Escribimos 2/3. Miren, como está aquí. Más 2, y en lugar de escribir y, ¿quién escribimos? Pues 0, y lo colocamos acá. Y al hacer esta operación, 3 por 2/3, pues lógicamente me da 2, y 2 por 0, perdón, 2 más 0, da 2. Hacemos lo mismo con los 4 vértices, ¿sí? Aquí es donde ya nosotros terminamos el problema realmente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, y eso se llama evaluar los vértices del polígono solución, los evaluamos en la función objetivo. ¿Y cómo los evaluamos? Pues fácil, cambiamos X por X acá y cambiamos Y por Y acá en las parejas ordenadas que conforman el vértice del polígono solución. Entonces, por eso nos daría 3 por 4, ¿por qué 4? Pues porque 4 es X, más 2 por 0, pues porque 0 es Y. Y seguimos, si ustedes se dan cuenta, siempre está aquí 3. ¿Quién es ese 3? Pues este 3. Aquí está 2, ¿sí? ¿Por qué está 2? Pues vuelvo y digo, porque este 2 es este que está acá. Y estos valores que están acá, pues son los de los vértices, ¿sí? Entonces aquí 4, aquí por ejemplo en el C, 3 por 0,
¿cierto? Que es X, más 2 por 3, pues 3 es Y. Entonces, este es Y. Listos, después de que hacemos esa sustitución, ¿sí? Reducido todo lo que acabé de explicar a lo siguiente. Reducido a sustituir bueno, los valores de los vértices en la función objetivo. Eso fue lo que acabamos de hacer, nada más. Sustituir estos valores en la función objetivo. Vamos ahora sí a encontrar el mínimo. Y en este ejercicio, el mínimo está en 2 y en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los valores más pequeñitos. ¿Sí? Entonces, la solución es ¿quién? 0,1, que fue el que me dio 2, y 2 tercios, 0. Estas son la solución. En otras palabras, la solución a este problema es en los puntos 2 tercios y 0,1. ¿Listos? Entonces, si me preguntaran el máximo, ojo, si me preguntaran el máximo, ¿cómo quedaría? Pues el máximo es más evidente y no hay sino uno solo. El máximo es 12, si fuera en este caso. Y la respuesta sería el punto B, ¿sí? Entonces, el máximo se va a encontrar en el punto 4,0 porque nos da 12. Miren que el 12 es el mayor de todos. Entonces, después de sustituir los vértices del polígono solución en la función objetivo, revisamos los resultados. Y el mínimo va a ser el de menor cantidad, el más pequeño. Y el máximo, el de mayor cantidad. ¿Qué, profe? ¿Que pueden haber 2 o 3 mínimos? Claro que sí, miren, este es un ejemplo precisamente que hay 2. Pueden haber 2 máximos y pueden haber varios máximos, ¿sí? Bueno, entonces, pero recuerdo que había más aquí en esto, que la verdad no recuerdo. Eh, bueno, este es otro ejemplo, yo les paso estas. Listo, representamos las rectas, miren, estas ya son bueno, son 3 también, hay unos que son varios. Bueno, listos, y entonces los vértices, este yo se los paso, tranquilos, este documento yo se los paso. Bueno, voy a proyectarles ya por último un problema, porque ustedes van a decir, bueno, profe, pero la idea es como ver como un problemita, entonces, a ver, hagamos bueno, pero hagamos uno sencillito, porque ¿para qué los embolato? Esto de programación lineal, por ejemplo, esto que se dicta en ingeniería de sistemas, esto nos quita un semestre completo porque este es el abrebocas de programación lineal. Después empezamos con matrices inversas, que fue el tema pues que medio vimos también, ¿no? Y pues para eso por lo general sí ya necesitamos el sistema, necesitamos computadores para poder desarrollar eso. ¿Sí? Entonces, bueno, miramos una cosita acá. Listos, después lo minimizamos, bueno, entonces, hay que me llené de documentos, entonces, veamos, este es el taller de automóviles, es sencillito, entonces, sí, hagamos ese que es más sencillo que el otro. Bueno, entonces, compartamos pantalla de esta diapositiva. Pero ya no me quiere aparecer. Vamos a mostrar todas las ventanas. Ya, listos. Por favor, me confirman si están viendo la imagen. Unas diapositivas, profesor. Listo, muchas gracias, muy bien. Entonces, creo que este computador también, ya pobre computador, ya año y medio trabajando con lo máximo, esos, y unos programas que quitan altísimo espacio por el drive, bueno, otras cositas. Vamos a hacer este problemita, pónganle cuidado. Se va a organizar una planta porque es que lo más difícil realmente de estos problemas es formular las restricciones. Estas restricciones no es otra cosa que el sistema de inecuaciones lineales. Y hay veces quedamos varados es acá, porque la parte gráfica, eso lo hacemos rápido porque pues uno ya sabe graficar las líneas, sabe hallar los vértices, sabe hallar el máximo, el mínimo, porque eso realmente es sencillo, pero hay veces tenemos tropiezos, es en poder leer este enunciado y expresarlo de esta manera, ¿no? Entonces pónganle cuidado. Se va a organizar una planta de un taller de automóviles
donde van a trabajar electricistas y mecánicos. Entonces, miren que es importante asignar variables. Era lo que yo les decía en ecuaciones lineales. X es el número de electricistas, Y el número de mecánicos. ¿Listo? Entonces, se va a organizar una planta o un taller. Listos. Por necesidades de mercado, es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos que de electricistas. ¿Listos? O sea, ya nos están poniendo una restricción. Ojo, debemos contratar más mecánicos que electricistas. Y que el número de mecánicos no supere al doble del de electricistas. ¿Sí? O sea, puede ser más mecánicos, pero tampoco que sea el doble de electricistas, porque pues, vuelvo y repito, estos ya debieron haber hecho algún estudio de gestión acá, de factibilidad, donde digan por necesidades del mercado, ¿no? Entonces ya tuvieron en cuenta la situación. Nos dicen, en total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos. ¿Listos? Eso es lo que tenemos. El beneficio de la empresa por jornada es de 150 euros por electricista y 120 euros por mecánico. Entonces, si yo fuera el dueño del taller, pues yo diría, no, a mí me conviene contratar esos electricistas o mecánicos. Entonces yo digo, no, pues 150 gana el electricista, entonces me parece como mejor contratar solo electricistas, porque pues gana 30 euros más que el mecánico. Pero resulta que aquí nos dicen algo, que las necesidades del mercado es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos. Entonces, ahí ya quedo pues con una, digamos, con una contradicción, porque ¿por qué? Pues porque tengo que contratar más mecánicos que electricistas. ¿Cuántos trabajadores de cada clase deben elegirse para obtener el máximo beneficio? Entonces, este es un problema de maximización. Solución, X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. Era lo que yo les explicaba. Tenemos que contratar o eléctricos o mecánicos, pero tenemos que contratar algo porque necesitamos que poner a funcionar el taller. Y por eso se hace estas restricciones, ¿sí? Que era lo del primer cuadrante que yo les explicaba. X menor o igual que 30, ¿qué significa? X son los electricistas, ¿sí? Aquí nos dijeron, ojo, hay 30 electricistas, aquí están. Entonces, hay menor o igual que 30, no hay más, entonces menor o igual. Y hay 20 mecánicos, entonces como mecánicos era Y menor o igual que 20. Ahora, miren esta que es muy importante, Y mayor o igual que X, es decir, que mecánicos tiene que ser más que electricistas. Y menor o igual que 2X. O sea, puede ser mayor que X, pero tampoco que exceda el doble de X. Es decir, el doble de electricistas. Listos. Y la función objetivo, que es la misma en este caso, la del beneficio, es 150X más 120Y. ¿De dónde sale esto? De los valores. Por lo general, en estos problemas de programación lineal, ¿sí? O de optimización que se utilizan en las ciencias económico-administrativas y contables, se utiliza esta función para el dinero, para el valor, por lo general. Aunque hay veces hay muchos problemas, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Que cuántas horas necesita para un empleado, que tratar de que pues aproveche más su tiempo, ¿no? Bueno, entonces tenemos 150X más 120Y. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la gráfica, ¿sí? Esta gráfica de estas restricciones. Luego calculamos los vértices y sustituimos esos vértices, ¿sí? Es decir, los vértices que nos dio de este triángulo acá, ¿sí? Los sustituimos y a lo último nos dice, el máximo se alcanza en el punto 20,20. Por tanto, deben elegirse 20 electricistas y 20 mecánicos. ¿Listos? Esto es un problema de programación lineal, un problema sencillo, vuelvo y repito, pues, ¿por qué? Porque la parte gráfica pues ya no nos va a causar tanto, digamos, tanto inconveniente, sino es saber leer y plantear las restricciones. Bueno, no sé si tenga otro. Ah, bueno, aquí hay otro, ¿sí? Un orfebre fabrica dos tipos de joyas, entonces la unidad A se hace con 1 gramo de oro y 1,5 de plata y se vende a 25 euros. La de tipo B a 30 euros y lleva 1,5 de oro y 1 de plata. Entonces, es lógico, como lleva más oro, pues es más costosa. Entonces, si solo se dispone de 750 de gramos de plata y 750 de oro, ¿cuántas joyas se ha de fabricar
para obtener el máximo beneficio, ¿sí? Entonces, se colocan acá las restricciones, se llama que quién es X, quién es Y, entonces debemos cuadrar esto en una tablita, ¿cierto? Uno, que el tipo de joya, tipo A, tipo B, y dos, oro y plata, porque eso, este X y 1X, 1,5Y significa la cantidad de oro y de plata. Entonces, X va a ser oro y Y va a ser plata, miren. X, 1 gramo más 1,5 de plata, 1 gramo de oro más 1,5 de plata, y menor o igual a 750, pues porque eso es lo máximo de lo que se dispone, ¿no? Hay 750 de cada metal. Listos. Lo mismo planteamos la segunda. Miren otra vez, X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. ¿Sí? Significa que esto no puede ser negativo, hay que hacerse en joyas. Sustituimos en nuestra función objetivo y nos da lo último que el máximo se alcanza en el punto de corte 300,300. Por tanto, perdón, paso esto que no me deja leer. Por tanto, ha de fabricar 300 joyas de cada una de los dos tipos. Entonces, hay algunos problemas de acá que estos son de los más, como al principio, como fáciles de interpretar, pero hay algunos que de pronto ya se pierde uno un poquitico acá en la interpretación. Pero, muchachos, ahorita les dejo el taller, se deja de A3 y les dejo indicaciones en el WhatsApp. ¿Listos? Entonces, vamos a dejar el parcial hasta acá. La idea es dejarles lo que falta por WhatsApp que se pueden hacer de A3 y que el parcial es todo lo que vimos hoy. Ahorita les paso la última grabación. Problemas no les voy a sacar en el parcial. Les voy a sacar solamente la parte matemática. ¿Listos? Los problemas era como para que ustedes vieran dónde aterriza todo eso que nosotros aprendimos. ¿Sí? Y les voy a dejar un documento si quieren donde, por curiosidad, si quieren mirar cómo se hacen otros problemitas, pues los revisan así cuando tengan tiempo. Pero en el parcial solamente por favor hasta el método gráfico, hasta los vértices, ¿sí? Hasta ahí les voy a dejar. ¿Listo, muchachos? Entonces, apenas para que les quede tiempito para descansar, ¿sí? Y pues es que también necesito